Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de webinar del mes de febrero. El día de hoy estaremos hablando sobre transformación y modelado de datos en Power BI. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de Mercadotecnia, y en esta ocasión nos estará acompañando uno de nuestros expertos en el área de Consulting Services de Grupo Migesa, Antonio Gutiérrez, consultor Cloud Analytics, quien tiene más de 10 años de experiencia en tecnologías Wintel, virtualización y actualmente trabajando en tecnologías emergentes como Internet de las Cosas y analítica avanzada. Bienvenido, Antonio. ¿Qué te parece si damos inicio al webinar? Perfecto, Cintia, gracias. Pues bienvenidos todos. Vamos a empezar, antes de empezar con los temas de transformación y modelado de datos, vamos a hablar también un poco de licenciamiento, que luego por ahí nos toca recibir muchas dudas en este aspecto. Quisiera comentarles primero los licenciamientos más comunes de Power BI, que es existe una versión gratuita y una versión profesional. Básicamente la diferencia entre estas dos versiones es que la gratuita nos funciona para trabajar totalmente aislados, no podemos compartir datos y no nos pueden compartir datos. Esto es en lo que respecta al servicio de nube, o sea, es decir, cuando vamos a powerbi.com. Aquí también para evitar confusiones, hay también software que se descarga y se corre localmente en los equipos. Uno de ellos, por ejemplo, es Power BI Desktop. Esto no tiene que ver con las licencias. Power BI Desktop es una descarga gratuita, cualquiera la puede bajar, la puede utilizar. Al momento que nosotros queremos publicar desde esta herramienta es cuando usamos el servicio y ya involucra una de estas dos licencias. Y también por aquí de hecho se menciona de este lado Power BI Gateway. Esa es otra descarga, es un software que se instala y ese tenemos derecho a partir de la Pro. En la gratis no tenemos derecho a este. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para actualizar fuentes de datos que tenemos localmente hacia la nube de manera segura. Aquí también, por ejemplo, ¿qué tenemos derecho? Estas son como que las diferencias. Ahora, ¿qué tienen en común la versión Free y la versión Pro? Bueno, en ambas versiones vamos a tener, por cada usuario, vamos a tener un espacio asignado de 10 GB para nuestros modelos de datos. Más adelante vamos a ver cómo generamos esos modelos. Y ese es para el total, 10 GB para el total de los modelos que tengamos. Y cada modelo puede ser hasta de 1 GB. Esto lo comparte. Entonces podemos generar reportes, acceder a múltiples fuentes de datos, acceder a este espacio que tenemos disponible. Esta es la versión gratuita, la Pro obviamente también lo tiene. Y bueno, la Pro nos habilita el tema de colaboración y de compartir información. Le pongo aquí de manera segura, ¿por qué? Porque utilizamos nuestra misma cuenta y contraseña de Office 365 y la seguridad que tengamos aplicada a esta. También hay una serie de clientes para visualizar la información. Por ejemplo, el que vaya a visualizar información también debe estar amparado por una licencia Pro o una licencia Premium, que vamos a ver ahorita más adelante. Y esa persona va a tener derecho o va a tener acceso a las aplicaciones cliente, que un cliente puede ser a través de web. Es lo más común, pero también hay aplicaciones para celular y tablet, como lo son los sistemas operativos Android y iOS. Entonces estos clientes los pueden utilizar cualquiera que esté amparado por estas licencias. Y bueno, aquí también como conocimiento general, hay diferentes planes de Office 365. Entre los planes empresariales hay uno llamado E5. Por ahí ese plan ya incluye licencias de Power BI Pro. O sea, si tienen usuarios que tengan este tipo de licenciamiento, ya tienen derecho a usarla. Y en caso que no tengan este nivel de licenciamiento, pues se puede adquirir por separado sin problema. Es un tema de suscripción mensual por usuario, entonces ahí es la forma en que se paga. Déjenme avanzo aquí al siguiente. Ok, otros tipos de licenciamiento que ya son menos comunes, pero también es importante conocerlos. Existe una versión premium y una versión embedded. ¿Cuál es la diferencia o de qué me sirve? Bueno, aquí la diferencia es que aquí vamos a comprar o vamos a estar pagando una renta por características dedicadas de un servidor en la nube. Vamos a decir que ya nos dan nuestro espacio, nos dan tantos gigas de RAM, tanto espacio en disco, tantos procesadores. Y eso, digo, a nosotros a lo mejor eso no nos dice nada, pero hay una calculadora en línea con la que Microsoft nos dice, bueno, si yo tengo
500 usuarios, pues necesito nada más un nodo. Tengo 700 usuarios, con un nodo tengo y pago por ese nodo. Y pues ese nodo tiene un precio mensual que se eleva mucho comparado con la versión Pro, pero por ejemplo cuando ya hablamos de cantidades de usuarios, de cientos, de 500, 600, 700, pues bueno, ya prácticamente sale una cosa con la otra, el pagar una licencia premium que ponerles la Pro a todo el mundo. La diferencia que nos va a dar la Premium es que el espacio, bueno, nos va a permitir también actualizar más veces la información cuando tenemos sincronización por medio del gateway. En la versión Pro vamos a poder sincronizar hasta 8 veces al día. Si tenemos la Premium, vamos a poder actualizar la información hasta 48 veces al día. Nosotros vamos a establecer esa configuración. También por ahí en el tema del espacio, como habíamos dicho, en la Pro tenemos derecho por cada usuario a 10 gigabytes. Y por cada modelo es 1 gigabyte. En la Premium cambia, por cada nodo que estemos pagando y reservando, tenemos acceso a 100 teras. Entonces eso quiere decir que también si nuestras fuentes de datos son muy grandes, pues vamos también a requerir por ahí del tema de Premium, a lo mejor aunque no lleguemos al número de usuarios. Eso es prácticamente cómo funciona la Premium. La Embedded es muy parecida, pero está más contemplada como para el escenario. O sea, es muy parecida en el sentido que también reservamos capacidad, pero está pensada más que nada como cuando los usuarios que entran pues no son de nuestro dominio, como cuando desarrollamos a lo mejor alguna aplicación. Esta aplicación tiene alguna gráfica embebida de Power BI y bueno, sabemos, ahí lo determinamos con cuántas actualizaciones va a requerir por concurrentes y bueno, más que nada ese es el escenario, como que entran usuarios pero no son, es público en general, no son de mi dominio, no los amparo por licencias, entonces los amparo por esta categoría que se llama Embedded. Y también, bueno, hay otro software que se descarga que se llama Report Server, Power BI Report Server. ¿De qué se trata? Pues bueno, está amparado por la versión Premium o por cuando se tiene SQL Server Enterprise con Software Assurance. Report Server lo que hace es que lo podemos instalar, es Power BI, una versión de Power BI que se quedó estática, que no tiene todas las actualizaciones que tiene mensualmente, pero lo podemos instalar de manera local. Está basado en Reporting Services y para hacer reportes para esta versión necesitamos una versión especial de Power BI Desktop, que también es una descarga gratuita, pero la tenemos que buscar como tal para Report Server. Y este Report Server, ¿en qué escenarios me sirve? Bueno, el escenario en el que es recomendado es cuando tengo datos que son muy sensibles y que no deben dejar la organización, que deben de estar exclusivamente de manera local. Si tenemos esa restricción, pues ahí lo que aplica es la configuración de este Report Server para que pueda estar yendo a las fuentes locales y se esté presentando todo, que nunca salga información de la empresa. Eso es en lo que respecta al licenciamiento. Ahora vamos a pasar a la comparativa, lo que ya platicamos. Aquí lo que decíamos es, bueno, ¿a qué tengo derecho con la licencia gratuita? Desarrollo de reportes, los publico al servicio, publico a web, pero sin seguridad. Aquí no me va a pedir mi cuenta ni contraseña. Y exporto a CSV o a PowerPoint y tengo espacio de 10 gigas. En la Pro pues me agrega el tema de compartir de manera segura, agregamos el área de trabajo, que esta es la colaboración, las apps, que es un tema también de colaboración, embeber en SharePoint Online, analizar en Excel, la actualización, que es cuando necesitamos el gateway, Power BI Gateway, y tenemos el mismo espacio como les decía. Entonces aquí viene también la Embedded, que prácticamente la Embedded no me deja hacer lo que la otra, porque la Embedded nada más es para amparar usuarios, es decir, la Embedded y la Premium yo puedo amparar usuarios que van a visualizar, pero para el que genera contenido, como quiera, necesito pagarle una Pro. Entonces por eso no vienen aquí el sí en las otras opciones. Vamos a suponer en un escenario que yo tengo 550 usuarios y tengo 30 de ellos que van a generar contenido y el resto no lo van a generar. Yo puedo pagar un nodo de Premium para amparar los 520 que van a visualizar y 30 licencias de Pro para poder generar contenido. Entonces así es como se maneja. Aquí por ejemplo les pongo la parte de Premium, que también podemos embeber en unas aplicaciones personalizadas
la frecuencia de actualización aumenta y tenemos por ahí derecho al Power BI Report Server en la Premium. Tenemos capacidad dedicada y nuestro tamaño aumenta hasta 100 terabytes. Bueno, hasta ahí la parte ahora sí de licenciamiento. Vamos a pasar a lo siguiente, que es el tema de transformación de datos, que en Power BI Desktop como tal tenemos la opción de transformar datos y hay una herramienta que se llama Power Query. Tal vez si ya han utilizado la herramienta de Power BI Desktop, seguramente ya han visto esta parte y a lo mejor el nombre no lo conocen, pero así se llama esta sección. ¿Y qué va a traer? Pues prácticamente ahí nos trae herramientas con las que podemos nosotros manipular los datos y generalmente, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo transformar datos que vienen con poca estructura o no estructurados y darles la estructura que necesitamos en Power BI. ¿Qué quiere decir esta estructura? Pues que nos quede como una tabla como tal, con renglones y columnas. Entonces, si se fijan, aquí son las barras que ahorita los vamos a ver en la demo, que por ejemplo, aquí yo puedo remover columnas, remover renglones, puedo separar columnas en base a algún valor que tengan contenido. Puedo cambiar tipos de datos, puedo hacer manipulaciones de registros, cambiarlos por columnas, cambiar formatos, generar nuevas columnas. Y bueno, Power Query tiene un lenguaje también, que normalmente le llaman Power Query Language o simplemente M, y pues es como esto que se ve aquí abajo. Esto es más o menos ese lenguaje. Hay documentación al respecto y nos sirve también para generar conectores. Ahorita vamos a ver los conectores que hay disponibles, pero este lenguaje lo usan para generar nuevos conectores. Entonces Microsoft continuamente está liberando nuevos conectores desde Power BI hasta otras fuentes. Ahora les voy a mostrar una pequeña demo ahí de cómo estructurar datos con lo que es Power Query. Voy a abrir Power BI Desktop. Los datos que vamos a tratar de acomodar ahorita de manera estructurada son estos datos, esta tablita muy simple que generé por aquí. La nueva en pantalla. Es una tablita muy simple que a lo mejor si la vemos prácticamente son pocos datos y la podemos acomodar de manera manual, pero el ejemplo es pensando que tuviéramos una lista muy grande de datos o que a lo mejor no hay manera de cambiarla tan fácil para el que la captura. Entonces vamos a hacer la transformación desde Power BI Desktop. Aquí le vamos a dar a obtener datos. Aquí están todos los conectores que les comentaba. Vamos a traer, no sé si va a ser un archivo de Excel. Y nos vamos a traer que dice datos no estructurados. Mover un poco más despacio por si se tarda en actualizar. Aquí al conectarnos a Excel tenemos la hoja, tenemos los datos, lo vamos a seleccionar y por aquí en medio hay una opción que nos dice transformar datos. Cuando nosotros damos clic aquí en transformar datos, nos va a mandar a este apartado que se llama Power Query. Aquí nos dice de hecho arriba Power Query Editor. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que yo debo de cambiar? Bueno, conforme han ido avanzando las versiones, Power BI trata de aplicar algunos pasos ya de manera automática que no siempre los necesitamos, como aquí por ejemplo necesito quitar estos dos que ya me generó de manera automática. Voy a sacar por aquí la aplicación esta de aumentarle. Aquí estaban esos pasos, aquí nos dice los pasos que aplicamos. Cada cambio que yo haga aquí me va a aparecer. Entonces por aquí yo hago el cambio, entonces ya tengo los datos tal como venían desde mi Excel. Voy a seleccionar la pestaña de transformar datos
Y lo primero que necesito hacer aquí es hacer esta opción que dice Transpose, que prácticamente lo que me dice es que va a cambiar las columnas por registros y viceversa. Entonces cuando yo le doy un clic aquí, ya me cambia los datos y ahora si se fijan tengo mis países a la izquierda y tengo por acá cantidades y fechas. Ahora en esta columna voy a utilizar esta opción que dice Fill para rellenar y le voy a dar Fill Down porque todos los valores correspondían al mismo país que tenía yo por acá, entonces ya va tomando un poquito más de forma como de una tabla, si se fijan. Ahora, ¿qué me falta? Pues vamos a usarlos, la primera columna, usarla como encabezados. Ya tenemos ahora los años y ahora lo que me falta es estos años, pues yo los quiero desglosar como columnas. Vamos a utilizar esta opción que se llama un Pivot Columns. Y ahora sí ya tenemos un formato de tabla, si se fijan, ya tenemos los países repetidos. Le voy a dar un poquito más de espacio. Ya tenemos los países divididos por el tipo de servicio que se daba y tenemos cantidades y tenemos los años. Ya lo único que me falta aquí pues es poner mis encabezados, por ejemplo, vamos a darle rename, vamos a poner país, aquí vamos a ponerle fecha. Y aquí vamos a ponerle venta, vamos a decir venta. Y vamos a ir a la pestaña de Home, vamos a darle cerrar y aplicar. Ahora, ¿de qué me sirvió hacer esos cambios? Pues bueno, esos cambios son precisamente para ya tener un dato estructurado y eso me va a permitir graficarlo. Por ejemplo, si yo quiero ver la venta, aquí ya me pone la gráfica con la venta, pero yo la quiero separar por país en el eje. Aquí está el eje. Entonces ya veo con esa estructura, pues ya Power BI puede hacer este tipo de gráficas de manera muy sencilla. Si yo quiero hacer otra gráfica en la que tenga venta por tipo, por ejemplo, también un par de clics que vendo más, llantas, accesorios, servicios, o incluso si la quisiera ver por año y hacer mezclas también, ¿verdad? Pero prácticamente el tener nuestros datos estructurados pues es lo que nos va a permitir permitirle a Power BI interpretar esos datos y hacer las gráficas. Aquí vamos a ver nuevamente la estructura que quedó en el desktop y vamos a compararla con lo que teníamos acá, por ejemplo en el Excel. Con esto de aquí pues no podríamos trabajar para hacer todos ese tipo de gráficas. El de la derecha, el del Excel, sería muy difícil trabajar con él, y bueno, mediante Power Query podemos automatizar, automatizar. ¿Por qué automatizar ese procesito? Si yo aquí le siguiera agregando renglones cada que actualice los datos, vamos a ver por qué sería automatizar. Vamos a suponer que ese archivo va a ser mi archivo base y de ahí van a seguir trabajando y van a seguirlo llenando y yo necesito seguirlo transformando. Cada que yo actualice datos en Power BI, lo primero que va a hacer es ver si hay nuevos registros en ese archivo y ya que los importa, les va a aplicar los pasos que tenemos aquí. Entonces, si esa semiestructura se sigue conservando, pues estos pasos al aplicarlos deberían de seguirme haciendo esta estructura al final. Entonces esto ya nada más sería de actualizar
automáticamente se aplican los pasos y no tengo que estar haciéndolo cada vez que se tienen nuevos registros. Bueno, hasta ahí la parte de transformación de datos. Si tienen dudas, les recomiendo ahí que las tengan a la mano. Al final vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas, así que si salen dudas, ténganlas ahí a la mano, por favor. Me regreso a la presentación. Ahora también vamos a hablar del tema de modelado de datos. Básicamente, bueno, en Power BI, el modelado de datos que hacemos se genera un modelo que se llama tabular. En un modelo tabular no declaramos como tal tablas de dimensiones y tablas de hechos, pero esto es como una buena práctica que viene heredada de los modelos multidimensionales, donde ahí sí tengo que declarar tablas de un tipo y del otro. ¿Qué son las dimensiones? Por ejemplo, pues nos define entidades de negocio como fechas, productos, personas, etcétera, y prácticamente nos van a ayudar a seccionar la información. Si yo la quiero ver, por ejemplo, si hablo de fechas, pues bueno, yo quiero ver cuánto vendí cada mes, cuánto vendí cada semana, cuánto vendí al año, comparo un año contra el otro. Si quisiera separar por productos de mis productos que vendo, pues de igual manera, a ver cuál es mi producto más vendido. Entonces las dimensiones nos van a ayudar a ir seccionando nuestros datos y pues profundizar en nuestro análisis. Como característica, pues tienen una columna única como identificador. Las columnas, las demás, pues van a ser descriptivas. Y bueno, como les decía, pues nos va a servir para filtrar o agrupar, o yo le diría esa parte como ir diseccionando nuestra información. Y las tablas de hechos, pues almacenan, como dice aquí, eventos o observaciones. ¿A qué me refiero con eventos o observaciones? Por ejemplo, nuestra venta, cada factura, pues es un evento, vendí algo. Si yo quiero ver cuánto facturé, cuánto vendí, pues esto lo voy a meter a una tabla de hechos y ahí se va a generar un resumen de la información. Es decir, un resumen me refiero a hacer sumatorias. Aquí prácticamente hablamos de datos numéricos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poder hacer medidas y lo enlazamos a las dimensiones para poder hacer esa disección. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vendí, mis eventos de ventas, mi sumarización. Yo vendí en todo el año, vendí 10 millones de pesos, vamos a decir. Bueno, yo quiero ver cómo se divide a lo largo del año esa facturación, o quiero ver qué productos tienen esa más facturación, etcétera. Entonces prácticamente aquí el decir la tabla de hechos es mi resumen de datos, mi resumen de qué es lo que vendo, por ejemplo, lo más común, y mi dimensión es cómo lo voy a ir seccionando. Aquí normalmente pues se genera un modelo que se le llama modelo de estrella, donde en el centro de la estrella pues vamos a tener nuestra tabla de hechos y alrededor pues van a estar las tablas de dimensiones. A veces una tabla de dimensión puede tener otra tabla de dimensión relacionada. Por ejemplo, si tengo productos, pues puedo tener categoría de productos, puedo tener subcategorías, no sé, pues así se puede desplegar dependiendo de qué profundidad se requiera con los datos de cada negocio. Puede ir variando un poco. Aquí más o menos hablando ya con tablitas de datos, cómo quedaría así. De hecho, ahorita les voy a mostrar un ejemplo ya de un modelo de datos un poquito complejo de cómo están las tablas relacionadas. Y bueno, pues vamos a mostrarles de una vez. Estos modelos de datos en Power BI los podemos crear desde cero. Como les decía, son modelos tabulares. Voy a pasar a un ejemplo ya armado y ahorita vamos a ver cómo armar alguno. Aquí, por ejemplo, este archivo es de una fuente de Microsoft que se llama Contoso, que es para demostraciones, y bueno, ya trae una serie de datos ahí lista para trabajar. Y aquí nos muestra, como les decía, el centro pues es nuestras ventas, donde yo tengo, aquí están los campos de las ventas.
Y esto sigue siendo Power BI Desktop. Aquí tengo, por ejemplo, las visualizaciones. Aquí tengo mis tablas. Y acá abajo tengo mis relaciones en donde dice modelo. Entonces aquí estoy en Power BI Desktop. Tengo mi tabla de hechos o mi tabla central. Y alrededor que hay, pues alrededor están mis dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo calendario. ¿Por qué se usa calendario? Esto va a ser algo muy común que vamos a ocupar en una tabla de calendario. Power BI tiene fórmulas que tienen inteligencia del tiempo y generalmente ocupamos una tabla de calendario que tenga todos los días continuos. Y si se fijan, tenemos separaciones aquí, por ejemplo, qué día del mes. Bueno, estos, por ejemplo, los primeritos son por default que ocupamos este campo de key y la fecha en entero. Pero los demás pues son como esa disección que vamos a poder armar sobre la tabla de eventos. Por ejemplo, qué día del mes es, cómo se llama el día, el nombre del mes, el número del mes, qué cuarto es. Aquí también podríamos agregar, por ejemplo, si nuestro año fiscal es diferente al año calendario, si es qué año fiscal le corresponde o qué cuarto fiscal, el año, y aquí ya me hizo una pequeña jerarquía. Esto quiere decir que por cada campo que yo tenga aquí voy a poder diseccionar esta información de ventas. De igual manera con mis otras tablas. Por ejemplo, yo tengo ventas, tengo relacionado a una tabla de tiendas. Entonces yo voy a poder sacar cuánto vendí en cada tienda. Esto está ligado a una de geografía, o sea, voy a poder sacar también cuánto vendí en cada región. También aquí está ligada a productos. Entonces voy a sacar mis ventas, voy a poder sacarlas por producto. Aquí hay subcategoría y categoría. Entonces también todo esto voy a poder diseccionar la información. ¿Y cómo sé que lo voy a poder hacer? Bueno, aquí en las relaciones normalmente nos vamos a topar con relaciones. Esta línea de aquí que une una tabla con la otra nos dice ya información del tipo de relación que tienen. Por ejemplo, aquí yo veo que trae de este lado un 1 y de este lado trae un asterisco, aunque no se vea muy bien. Pero bueno, eso quiere decir que es una relación de 1 a muchos. Quiere decir que de este lado, por el campo que está relacionado, solo tengo el valor una vez aquí, no puede estar duplicado. Y del otro lado, en las ventas, pues sí puede haber muchas fechas, pude haber hecho muchas facturas en un determinado día. Ahora también tenemos esta pequeña flecha que nos indica la dirección del filtro, que va de calendario hacia ventas. Quiere decir que si yo selecciono, si yo hago filtros, por ejemplo, quiero ver por nombre del mes, ese filtro se va a aplicar a estos datos, pero yo no voy a poder seleccionar en ventas y que se me filtre el calendario, perdón. ¿Esto cómo lo sé? Pues si yo le doy, esta información, como les digo, aquí gráficamente nos la da muy breve, como un resumen, pero si yo le doy doble clic a la relación, aquí viene lo que yo les estoy diciendo, ya de manera más como resumida, digamos. Aquí ven, tenemos la opción de editar la relación. Bueno, la relación aquí yo les dije de 1 a muchos y dice aquí muchos a 1 porque toma el lado izquierdo. Pero bueno, finalmente de 1 a muchos o de muchos a 1 es prácticamente lo mismo, nada más depende cuál fue nuestra primera tabla y cuál fue nuestra segunda tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, también el filtro que dice que va hacia un solo lado. Yo lo podría seleccionar y decirle que se vaya a los dos lados y me va a aparecer una flechita como la de acá arriba, que es más bien dos, una de arriba y una hacia abajo. Y también tenemos la opción de hacerla activa. ¿Por qué? Porque puedo tener más de una relación entre dos tablas, pero solo una puede estar activa. Lo más común que vamos a ver es estas relaciones de 1 a muchos o de muchos a 1, dependiendo de la cardinalidad. Existen también relaciones de 1 a 1, pero pues en realidad cuando hacemos una relación de 1 a 1 quiere decir que esos datos podrían ir en la misma tabla. Entonces sí pueden usarse, pero realmente yo preferiría incluir esos datos en la misma tabla si es una relación de 1 a 1. Y existen también relaciones de muchos a muchos, pero esas luego dan algunos resultados ahí medios inesperados. Hay que tener mucho cuidado para usarlas.
porque no deberían, no son lo más común, vaya, o sea, realmente a veces no nos dan el resultado esperado. Entonces lo más común que vamos a ver es que el 1 va a estar en alguno de los dos lados, o sea, ya sea de uno a muchos, muchos a uno. Ahora, ¿para qué me sirven estas relaciones? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Aquí, por ejemplo, aquí en este archivo, como parte de mi modelo, yo tengo unos datos que son de telemetría de unos vehículos que sacamos de posición de GPS ahí para una prueba de concepto. Entonces, si se fijan, yo tengo aquí un dato que es un identificador. Le voy a dar zoom para que se pueda ver. Yo tengo aquí un dato que es un identificador. Ese identificador es del dispositivo que hace la telemetría del vehículo. Y bueno, tengo aquí, entre otros campos, pues tengo, por ejemplo, latitud, longitud. Aquí yo, cuando estoy modelando mis datos, también puedo declarar los datos que ya sabemos qué estructura tienen. Por ejemplo, aquí en la categoría, yo le puedo decir, ya tengo mi campo de latitud, pues yo le puedo decir que esa es una latitud. Y esto también lo puedo declarar como longitud. Esto es para permitirle a Power BI que solo haga algunas, pues que asuma cuando lo ponemos en alguna gráfica. Ahí, por ejemplo, ya le puse latitud, longitud. Aquí de este lado, cuando yo lo declaro como tal, si se fijan, me puso un icono que es como un círculo con una cuadrícula que es como representando un mundo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo le doy clic. Vamos a ver si me pone un mapa. ¿Qué me va a poner aquí? Sí, automáticamente ya me puso el mapa. Y vamos a ponerle el tamaño. A ver, no sé por qué no funcionó. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de nuevo y vamos a mandar fechas. Entonces aquí en un mapa, pues ya me interpreta todos los puntos que se recorrieron por los vehículos. Pero si yo le pongo, por ejemplo, si yo quiero hacer filtros, voy a seleccionar aquí un filtro y vamos a poner el identificador. Tengo esos dos identificadores, cada uno representa un vehículo, pero pues por este número para mí sería difícil recordar pues a qué vehículo le puse este identificador y a qué vehículo le puse el otro. Entonces aquí vamos a ver si yo tengo nada más esta tabla. Vamos a importar otra que tenga los datos de esos vehículos. Y eso es algo que podemos hacer en Power BI, o sea, nos podemos traer diferentes fuentes para ir complementando nuestros datos. Voy a traer esta tablita que dice cars. Y aquí nada más son dos dispositivos los que censaban, pero si fueran más, pues haría más sentido tener esta lista. Ahorita van a ver por qué. Vamos a darle cargar.
Aquí ya cargué mi otra lista, mi otra tabla, perdón, donde tengo el identificador. Aquí ya automáticamente, si se fijan, ya me detectó la relación que hay entre uno y otro. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que yo puedo usar campos de esta otra tabla para filtrar el contenido de la primera. Por ejemplo, si yo aquí le puse nada más carro 1, carro 2, car 1, car 2. Cada uno de estos corresponde a uno de los identificadores que están arriba. Pero ya cada uno me lo divide. De hecho, aquí vamos a hacer algo para que me lo ponga diferente también. Hay una que dice leyenda. Vamos a ponerle en la leyenda el identificador para que nos ponga colores diferentes. Agregué este campo de identificador a la leyenda y ya me puso por ahí dos colores diferentes, aunque se parecen mucho. Vamos a cambiar tema para ver si con esto nos ayuda un poquito más. Bueno, a esta no le cambió colores. Bueno, aquí aprovecho para platicarles donde cambiamos visualizaciones. Aquí, por ejemplo, todas las visualizaciones van a traer este iconito que es como un rodillo. Y aquí, por ejemplo, vamos a ponerle algo que se vea diferente. Vamos a ponerle un verde a uno, el azul al otro. Ahí está, ya se aplicó. Ahí para ver bien gráficamente cuál es uno y cuál es otro. Entonces, con esa relación yo ya puedo saber cuál es un vehículo y cuál es el otro. Al seleccionar uno debería de verse solamente uno de los dos colores, ya sea el azul o el verde en el mapa. Ahí estamos, puro verde. Vamos a seleccionar el 2 y vamos a ver puro azul. Ahora también aquí algo que agregué un campo. Como les digo, aquí a lo mejor no va a hacer mucho sentido porque son solo dos, pero si tuviéramos más debería de ser más sentido. Aquí tengo otro filtro donde tenemos el tipo de combustible del vehículo. Me parece solo uno porque ya tenía otro filtro realizado. Entonces vamos a decir que yo quiero filtrar, tengo vehículos de diésel y tengo vehículos de gasolina. Quiero ver cómo se comportaron los de diésel. Aquí le puse un valor a cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, esa tablita adicional pues me permite ir haciendo esos filtros, que son datos que no tengo en la tabla original. Esos datos los tengo en esta de Cars. Estos son todos los datos que tengo y es lo que me está permitiendo filtrar. Aquí la relación es la que está haciendo, digamos, esa magia, porque si yo quito la relación, mis filtros ya no me va a permitir hacerlos. Voy a tratar de quitarla aquí, delete. Esto a veces nos pasa, así que importamos datos, no vio la relación y estamos batallando por qué no se filtra un campo por otro. Por eso aprovecho aquí para explicarles. Y vamos a darle fixes. Ese se arruinó porque dejamos la leyenda con idea. Vamos a quitar la leyenda. Ahí está, ya se debe de ver. Ahí está. Pero ahora, este de aquí que está en la misma tabla, si no va a hacer los filtros, tarda un poquito, pero bueno, ya filtró. Aquí se pone un poco lento por la herramienta esta de la lupa. Y bueno, por ejemplo, si yo le doy ahora por identificador, no va a hacer absolutamente nada. Lo único que filtró fue este de acá porque está en la misma tabla, que el identificador y el tipo de combustible están en la misma tabla, pero si se fijan ya no le hizo nada a los otros datos. Entonces por eso son muy importantes las relaciones. Ahora me la generó de manera automática.
pero si no la genera, normalmente Power BI la detecta, no tiene problemas en eso, pero si a veces si la hiciera por un campo que no es, que sí puede pasar, podemos nosotros hacerla de manera manual, como ahorita que la borré. Normalmente la mejor práctica nos dice que vayamos del lado donde el dato está una sola vez, seleccionamos el campo y lo agrego hacia donde ahí el dato está repetido muchas veces. Entonces así ya me generó la relación. Si yo le doy doble clic, pues aquí van a estar sus propiedades, como lo vimos hace un momento, donde dice many to one. ¿Por qué? Porque muchos está del lado izquierdo. Está el filtro hacia un solo lado, es decir, lo de la tabla de autos me filtra los datos de la telemetría y no al revés. Y bueno, lo de que está activa la relación. Así como este proceso es como nosotros podemos ir construyendo, ir haciendo ese modelo de datos para luego ir mejorando, bueno, cómo hacemos los filtros, cómo diseccionamos esa información que vamos luego a subir a lo que es el servicio de Power BI. Y este modelo es el que cuando nosotros lo almacenamos, todo lo que vamos en Power BI Desktop tiene un espacio, obviamente consume cierto espacio, y es lo que va a ser el modelo que tenemos límite por usuario por modelo es de 1 GB, y por un usuario podemos tener hasta 10 GB en diferentes modelos. Bueno, pues ahorita vamos a iniciar con el tema de preguntas y respuestas. Le doy la palabra aquí a Cintia para que nos comente. Muchas gracias, Antonio. Antes de comenzar con la sección de preguntas y respuestas, les compartimos un link en el chat. Es para una breve encuesta. Al igual vamos a dar unos minutitos en lo que ustedes nos comparten sus dudas para poder resolvérselas. Bueno, aquí en lo que nos llegan sus preguntas, les compartimos un artículo por ahí de Microsoft en el que mencionan, pues este es reciente, es de ayer de hecho, en el que Microsoft fue nombrado líder en el cuadrante mágico de Gartner para analíticos y plataforma de inteligencia de negocios de 2020. Y bueno, aquí dan detalle, Microsoft ya se viene posicionando ahí desde hace tiempo por herramientas como SQL Server y demás, pero ahora tiene que ver también con el tema de Power BI. Por si a alguien le interesa validarlo, y bueno, estamos aquí en espera de sus preguntas. Bueno, aquí ya nos llegaron unas preguntas.
Nos dice, traté de bajar Power BI Desktop con mi cuenta corporativa, pero no me permitió. Sin embargo, con la cuenta personal sí me permitió. Si hacer login a la app, si me dejó ya con la corporativa, ¿por qué pasó esto? O sea, lo dejó con la... Sí, bajar la Power BI Desktop no debería de pedirnos nada. Déjenme, más que luego powerbi.com. O sea, os voy a decir cómo lo descargo yo, porque luego como que te manda un enlace que te entras a la tienda, y a mí no me gusta mucho bajarlo de la tienda porque hay una app que es de las nuevas apps de Windows. Pero bueno, aquí entré powerbi.com, aquí me le cambió la liga, pero yo entré como powerbi.com. En productos voy a Power BI Desktop, y en lugar de decirle bajarlo aquí, bajarlo gratuito, le voy a dar aquí en ver opciones de descarga y de lenguaje, y desde aquí no me pide nada. Aquí ya selecciono el lenguaje, le doy descargar, me va a preguntar si quiero 64 bits o 32 bits, que es la que no dice nada. Yo le sugiero usar la de 64, y al seleccionarla ya le doy descargar y la instalo. Entonces así es como yo les sugeriría descargarla, y no nos debe pedir cuenta. Ahorita, bueno, yo ya había iniciado sesión con mi cuenta, pero si no la tuviera no debería de haber problema. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede actualizar la información para los usuarios en tiempo real? Una vez que se alimenta el origen de los datos al dashboard, ¿se actualiza en automático? Bueno, y va a depender de qué tipo de conexión estamos utilizando y cuál es la fuente. Si nuestra fuente de datos es una base de datos como SQL Server o Analysis Services, hay una opción en la que nosotros podemos configurar, bueno, por ejemplo, para SQL Server se llama Direct Query, y para Analysis Services se llama Live Connection. ¿Y qué es lo que va a hacer si lo configuramos de esa manera? Bueno, en Power BI no nos va a permitir hacer mucho modelado, porque ya el modelado debe estar del otro lado, pero cada que el usuario entra al reporte y cada que mueve filtros y demás, está lanzando consultas, o sea, está en vivo la información. Esa es la forma en que lo podríamos tener en vivo, y si no, con la versión de Pro o Premium, con el Gateway, si tenemos la Pro, podemos actualizar ahí hasta 8 veces al día, o sea, no es real time como tal. Podemos seleccionar hasta 8 horas en el día que se esté actualizando la información, y si tenemos Premium puede ser hasta 48 veces al día. Aquí nos preguntan, ¿a qué y cuántas fuentes de datos me puedo conectar desde Power BI? ¿A cuántas fuentes al mismo tiempo? No sé si tenga límite, fíjate. Debe de haber un límite porque, en teoría, porque debe estar con algún tipo de valor la conexión, pero no me ha tocado conocer ese límite. Debe ser alto, eso sí. ¿Y a qué nos podemos conectar? Pues vamos a recorrer aquí un poquito la lista. Tenemos diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, aquí está una lista de todo, pero bien también separado por archivos, que vienen Excel, CSV, XML, JSON, un folder. Por ejemplo, podemos ir a un folder que estén cayendo archivos CSV y traerlos. Bases de datos, pues aparecen aquí N bases de datos también. Temas de la plataforma de Power Platform. También cuando ya generamos un dataset de Power BI lo podemos reutilizar mediante este conector. Aquí también hay temas de Azure, de servicios en línea y otros. Pero si no hay un conector que esté aquí, también tenemos este conector que es el ODBC, por ejemplo, o el OLDB, que son como genéricos. Entonces, si algo tiene un tipo de conexión de este tipo, si es una base de datos, muy seguramente lo va a tener. También nos podemos conectar. Algunos están en beta, continuamente libera Microsoft, cada mes pues hace movimientos a esta versión de esto. Y bueno, les digo, no tengo la respuesta como de cuál es el límite de fuentes que nos podemos conectar, pero no sé, he visto más de 10 y sin problema. No sé cuántas fuentes tengan por ahí pensado conectarse, pero por lo menos más de 10 no he visto problema. Aquí nos preguntan, ¿cómo crear una tabla calendario que incluya funciones de hora, tales como hour, minute y second?
Una tabla calendario. Bueno, hay forma de hacerlas aquí con DAX, pero si la vas a crear, más que nada sería el formato de el de ver los minutos, porque crear todos los datos de minuto y demás, pues no le vería mucho sentido. Pero mira, vamos a ver aquí cómo crearíamos una nueva tabla de calendario. Si yo me voy a modelado, le voy a decir nueva tabla. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una tabla de calendario, hay una función como tal que se llama calendar, donde yo le puedo poner que inicie, vamos a decirle que inicie en 2015, 1-1, y vamos a decirle que termine en 2020, 12-31. Aquí ya me hizo toda la lista de días, y traí también pues lo que es la hora, ¿verdad? Pero pues la hora, para ponérsela, pues, ahí sí no me la sé, pero seguramente no va a ser fácil y no vería mucho el objetivo, pero sí se puede hacer. Pero creo que esto es más que nada el formato. Cuando seleccionamos el campo, nosotros le podemos decir que el formato sea datetime o que sea solo date. Si lo dejamos como datetime, pues va a traer lo que es los minutos. Y bueno, de aquí también podemos aprovechar para sacar los otros valores, como por ejemplo si yo le doy nueva columna, y si quiero sacar en la siguiente columna el año, vamos a dar year, el campo date, y así podemos ir sacando todo lo que veíamos hace rato en la otra tabla, sacar el año, la semana, etcétera. Espero que haya respondido la pregunta. Si no, como quiera, iba a haber un contacto, entiendo, creo que algún correo para que podamos profundizar si hay alguna otra duda. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué tanto alcance tenemos con las Power BI apps para automatizar actividades? Para automatizar actividades, pues más que nada ahí lo que nos va a ayudar es para la distribución, lo que es las Power BI apps, para que puedan estar o sea, generamos el contenido y lo ponemos a disposición de la empresa para que lo descarguen y lo empiecen a utilizar. Eso sería, digo, espero que eso responda a la pregunta, porque no me quedó muy claro como a qué se refiere, pero esa es como que la automatización, que la distribución pues queda ya más fácil. La generamos una vez y la distribución va a ser desde el portal, y cada usuario lo va a poder consumir desde ahí. Bueno, aquí pasamos con la última pregunta. ¿Las fuentes de datos deben ser iguales o puedo combinarlas? Es decir, ¿tienen que ser todas archivos de Excel o puedo tomar datos de Excel y de SQL al mismo tiempo? Se pueden combinar siempre y cuando hay unas restricciones. Por ejemplo, las conexiones en vivo, los Live Connect y los Direct Query, esos ya no podemos modelar mucho los datos. Antes sí se podía, pero lo quitaron porque al momento de hacer ese live connection o Direct Query y modelarlo encima, pues como que tardaba mucho tiempo. Entonces ahora nos dejaron, si hacemos un tipo de esas conexiones de en vivo, no podemos modelar. Pero si lo importamos, sí, yo puedo importar datos de una tabla de SQL, yo puedo importar datos de un archivo de Excel, de un CSV, y luego irme a un sitio web para extraer cierta información y armar mi modelo y hacer relaciones entre esos datos. Entonces no tengo problema en que sean fuentes de diferente tipo. Bueno, solo para comentarles, los que se quedaron con dudas, como quiera el equipo de telemarketing se estará comunicando con ustedes para resolverlas o agendar alguna demo si les interesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que se les estará haciendo llegar mediante correo electrónico la liga del webinar para quien lo guste ver nuevamente, igual a las personas que se comunicaron con nosotros vía anónimo y nos compartieron su correo. Estén pendientes de nuestras redes sociales. El próximo jueves estaremos hablando sobre integración de BIM con Microsoft Azure, y el siguiente jueves también automatiza tu día con Power Automate. Si no se han suscrito, los invitamos a hacerlo. De nuevo, muchas gracias por asistir y nos estaremos escuchando próximamente. Gracias, Antonio.
Al contrario, muchas gracias a todos y que tengan buen día.